Hola, ¿cómo están? Sean todos muy, pero muy bienvenidos en esta ya tardecita de sábado. Le damos la bienvenida a todas las familias, los hogares, los hermanos, las hermanas que se están empezando a conectar a esta reunión online para poder hoy darle gloria a Dios, buscar de Dios, recibir de Dios y ver cómo la mano de Dios va a estar obrando, va a estar entrando a cada casa y el Espíritu Santo hoy va a cambiar el ambiente de cada hogar. Qué hermoso, cuando Él entra todo cambia, cuando Él llena el corazón o el hogar puede ser transformado todo aquello con lo que nosotros no podemos. Cambia todo lo que generaba opresión, lucha, malestar y entra la paz, entra la vida, entra el amor y cambia cada realidad. Y esa es nuestra oración juntos y en cada reunión, que Él sea el centro, que Él sea el principal. Así es, decile ahí en tu casa, Señor, te damos la bienvenida. Decile, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Presencia de Dios, bienvenida a mi hogar. En el nombre de Jesús, estamos creyendo que hoy se van a abrir los cielos, que hoy va a venir lluvia de bendición a tu vida, lluvia de bendición a tu casa y a tu corazón, y que va a haber fruto, porque el fruto de Dios, todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, no depende de lo que pasa allá afuera, depende de Él y de nuestro corazón. Y en esta noche nuestro corazón está conectado, estamos sincronizados con Él y su voluntad es sí y amén. Su voluntad es agradable y perfecta y su voluntad es bendecirte, es bendecirnos a cada uno de nosotros y cumplir su plan, cumplir su voluntad en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos la bienvenida, toma el control, Espíritu Santo, y que hoy sucedan grandes cosas, que hoy haya milagros, que hoy haya maravillas, que hoy haya respuestas, que hoy haya restauración, que hoy haya sanidad, que hoy haya poder de Dios tocando, liderando, levantando, fortaleciendo, renovando en el nombre de Jesús. Aleluya. Empezamos adorando, vamos. Tu nombre, oh Dios. Te empezamos alabando, Señor. Tu gracia y favor. Empezamos adorando. Cantaré tu nombre, alabaré. Sale. Hoy es un nuevo día. Es un nuevo día. Cantaré a ti, oh Dios. Llena con cántico tu casa. No importa lo que veas. Llena con alabanza tu hogar. Confiaré en ti. Llena con adoración tu corazón. Todo tiempo yo te alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Lo alabamos, lo adoramos. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Aleluya. Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Sí, Señor. Eres fiel, tu amor es grande y bondadoso Es tu corazón. tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. Seguimos cantando, seguimos alabando, seguimos adorando. Para alabar y cantaré al Señor con el corazón.
me esconderé. Mi alma cantará de tu infinito amor. 10,000 razones para alabar. ¡Qué bendición! Cantaré al Señor. Estamos todos cantando, Con el corazón. todos alabando. Santo es tu nombre, oh Dios. Sí. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Hoy cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. Y de Tu gracia y favor Decilo. cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Sí, Señor. Tu nombre alabaré. Y allá en tu casa empezá a rendirle todo. Allí en tu hogar empezá a darle todo a Él. Empezá a entregarle todo. Desde las preocupaciones, las necesidades, tu realidad, hasta tus sueños y tus deseos más profundos. Que Dios sea el Señor, que Dios sea el Rey, que Él pueda tomar el control. Y para ello hoy se lo entregamos, hoy se lo damos. Decirle a Dios, cumplí, cumplí, cumplí. Cumplí tu plan, cumplí tu voluntad en mi vida y en mi familia. Así como vi tu mano en el pasado, así como estoy viendo tu mano ahora, yo quiero que la voy a seguir viendo en mi vida y en todo lo que tengo por delante. ¡Aleluya! No temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso es lo que Dios hace. Él está allí, Él está acá, Él está con nosotros. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él ha vencido y nosotros con Él somos más que vencedores. ¡Aleluya! ¡Gloria! Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Gracias, Señor. Dios es fiel. Dios ha sido y seguirá siendo fiel. Y después de cada desafío, lo vamos a seguir declarando. Lo vamos a seguir diciendo. Dios siempre estuvo y siempre va a estar. Lo creemos con todo nuestro corazón. Él es el dador de la vida, Él es el sanador de nuestra alma. Él es el salvador de nuestro ser. Él es el que cambia el lamento en gozo y el llanto en alegría. Aleluya. Él está aquí y hoy es el momento de adorarlo con todo tu ser, con todas tus fuerzas y cumplir la palabra de Dios. Y el primer mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y a los prójimos, a los demás como a ti mismo. Dios nos llena con su espíritu y nos da que
por la fe podamos cumplir todo lo que Él manda, que podamos adorarlo de verdad, fluir. Así que cada casa hoy se levanta un lugar de adoración, un lugar donde Él habita, un lugar donde unidos lo adoramos, lo invitamos al Espíritu Santo a llenarnos, a transformar el clima, la casa con su gloria. Aleluya. Juntos pidámosle que nos visite, juntos cada familia. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Aleluya. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre. Nada se iguala a Él, cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Aleluya. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre. Sí, Señor. El nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre. Nada. Nada se iguala a Él. Recibir, 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 recibir. No hay otro Su nombre, el nombre de Jesús es más dulce que la miel. nombre. Cuán hermoso es su nombre. El nombre de Jesús mío. mi Rey. Cuán hermoso es su nombre. Nada Nada. se iguala a Él. Cuán hermoso es su nombre. No hay otro nombre. Cuán hermoso es su nombre. No hay otro nombre. Hay poder en ese nombre. Hay victoria en ese nombre. Hay autoridad en ese nombre. Hay salvación, hay sanidad. Hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Hay misericordia y piedad. Siempre hay una nueva oportunidad. Hay presencia de Dios, hay poder de Dios en el nombre de Jesús. Y nuestra boca confiesa y nuestro corazón declara el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre igual. Jesús. No hay otro. Igual. Jesús.
Poderoso su nombre. Poderoso su nombre. Nada se iguala a él. Poderoso su nombre es. No hay otro nombre. Poderoso su nombre es. Poderoso su nombre. Aleluya. Nombre de Jesús. Y hoy, decirle a esa enfermedad en el nombre de Jesús. Hoy hablarle a esa realidad en el nombre de Jesús. Hoy decirle a esa dificultad en el nombre de Jesús. Hoy decirle a ese enemigo que se levantó en tu casa, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre que es por sobre todo nombre, para que todo demonio se vaya, para que la oscuridad retroceda, para que el diablo salga, para que se quiebren las maldiciones, para que se abran los cielos, para que venga un tiempo nuevo de avivamiento, de despertar, de milagros, de prodigios a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tu economía, a tu salud, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tienen que obedecer todas las fuerzas de maldad, toda enfermedad, todo lo que se nombre en este siglo y en el venidero. Obedece al nombre de Jesucristo. Porque en ese nombre hay libertad, porque en ese nombre hay salvación, porque en ese nombre hay autoridad del cielo. No somos nosotros, es el nombre de Jesús. ¡Vamos! Muerte. Hoy estamos declarando su resurrección. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Aleluya. El cielo señala, tu gloria proclama. Resucitaste, majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria. Aleluya. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey, tu Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Es más dulce que la miel. Él es todo para vos. Él es todo para nosotros. Y si fijamos nuestros ojos en Jesús, si podemos seguir mirando a Jesús, aún en el medio de la tormenta, nunca nos vamos a hundir. Si seguimos enamorados de Él, siempre todo va a estar bien. Los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como dice Colosenses 3, del 1 al 3. Poner nuestra vida allí, donde Él está escondido. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Estos son tiempos de poner la mira en las cosas
cosas de arriba y tener fe, fortaleza, tener fuerzas renovadas para pasar por encima de estos tiempos difíciles, pero seguir avanzando, para poder seguir caminando por la fe fortalecidos y llegar a la meta, llegar a Él, llegar al llamado, llegar a la victoria sobre tu vida, sobre tu casa. No escuches voces mentirosas, poné tus ojos en Él, miralo a Él y escuchar su voz que trae paz, seguridad y que te indica el camino. Como dice la palabra, busca la paz. Sí, Señor. Síguele. Siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios. Aquí, está en cada casa. Y la misma presencia que está acá en la iglesia Ahora. está en tu casa. Lo impartimos Se siente. sobre cada hogar, sobre Se cada siente. familia, sobre cada persona, para que no te Se sientas siente. más solo, para que no te sientas más ahí en tu casa vacío, sino recibas su presencia, su compañía. Enviamos Él está soplando. 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 Aliento de vida. Recibí vida. Recibí vida. Papá. Recibí vida. Hay una fuente de agua que está fluyendo. Es el río de Dios. Es el río de Dios. Es el río del Espíritu. Qué libertad que se siente. Qué libertad que se siente. Oh, gloria. Oh, gloria. Gloria. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, libertad verdadera. Se rompen las cadenas. Oh, fluye el amor y el poder de Dios que nos da fuerza, nos da vida, nos da salud, nos renueva, nos levanta. Desde tu interior vas a recibir fuerzas renovadas, el fuego y el poder del Espíritu Santo. El poder que levantó a Jesús de los muertos habita en tu corazón. El Espíritu Santo, el poder, y con una palabra creó todo lo que es en medio de la nada. Está en ti, tiene poder para hacer todo lo que necesitas. Deja que se derrame más y bebé de los ríos del Espíritu Santo, y van a empezar a correr en vos ríos del poder y amor de Dios. Aleluya. Hoy hay victoria. Hoy hay poder. Hoy hay gloria. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Jesús. Gracias, Señor. Sí, hay cadenas que se caen. Hay murallas que caen. Hay ataduras que caen. De vicio, de pecado. En el nombre de Jesús. Hay corazones que se abren. Hay mentes que están siendo liberadas. Hay cadenas de esclavitud que se están quebrando, que se están deshaciendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y si empezamos así, ¿cómo vamos a terminar? Qué hermoso. Muy, pero muy, pero muy lindo
poder comenzar de esta manera la reunión de hoy sábado a la noche ya, porque ya 7:30 es de noche. Así que estamos contentos, felices. En este 1 de mayo, Marcela, feliz Día del Trabajador a todas las hermanas, todos los hermanos que nos están viendo. Feliz día para todos. Esperamos que estén disfrutando de el Día del Trabajador. Y bueno, hoy tenemos Santa Cena. Tenemos Santa Cena, en un ratito vamos a estar compartiendo, así que en todas las casas se tienen que preparar con el pan, el juguito. Bueno, acá también lo vamos a compartir nosotros con los músicos, los que estamos aquí sirviendo al Señor, porque recuerda algo muy importante, al Señor, a lo que Él hizo por nosotros, dando su cuerpo, su sangre y a su venida. Y nosotros celebramos la vida de Jesús, celebramos su victoria y cada vez que la recordamos nos da más fuerza, nos hace sentir que Él viene a buscarnos, viene a buscar a su iglesia y eso nos trae esperanza. Nos trae esperanza porque nuestro Dios está vivo, triunfó, nos ama y es la vida, la verdadera vida. Así es, y bueno, ya con las novedades de ayer viernes podemos confirmarles que seguimos con las reuniones online, tal como veníamos haciendo estos 15 días pasados. Seguimos exactamente de la misma manera conectados, tanto los días jueves 20 horas, sábados 19:30 y domingo en los dos horarios habituales 10:30 y 19 horas. O sea que seguimos todas las actividades de la iglesia de manera virtual, conectados, ya sea hoy a través de los canales de YouTube o de Facebook, como también los grupos, los GPC, continúan entonces de manera virtual a través de Zoom. De Zoom y algunos a través de videollamadas, buscando todos los medios al alcance para que todos puedan estar unidos al cuerpo, conectados, cubiertos, en comunión. En los grupos podemos compartir la palabra y también podemos comunicarnos, podemos tener lazos de amistad, de hermandad en Cristo y sostenernos en estos tiempos difíciles. Si alguno necesita y dice yo quiero estar conectado a un grupo GPC, grupos para crecer, porque no quiero estar solo o sola, ya saben, tienen el teléfono allí en pantalla, en donde pueden estar escribiendo un WhatsApp y les vamos a responder para guiarlos y que puedan incorporarse a un grupo de crecimiento. Muy bien. Y también hay ministerios que están funcionando. Queremos agradecerle a los intercesores que todo el mes de abril estuvimos haciendo cadena de oración 24 horas. Hermanos, que cada uno tomaba 1 hora para orar por las necesidades de la iglesia, por la salud, por los distintos momentos que estamos pasando como país y por el mundo. Y todas las horas estaban cubiertos por varios hermanos, cubriendo a familiares, muchos que estuvieron transitando el virus, pasando necesidades, situaciones. Así que se pueden sumar, está el Ministerio de Intercesión, se sumó el Ministerio de Ayuda Social, que estamos ayudando este mes de abril, también se ayudó a varias familias de la iglesia que estaban pasando momentos especiales con la pandemia, con el tema a nivel salud también de no poder trabajar. Han recibido alimentos el Hogar de Niños Puerta del Cielo, como siempre lo hacemos, y también se está haciendo 2 días en la semana, jueves y viernes, una merienda y una cena en la Plaza Victoria de San Isidro para cubrir necesidades a gente en estado de calle, alimentos y también abrigo. Así que hay gente que se quiere sumar a ministerios, se puede servir igual. La pandemia al revés, trajo más necesidad y todavía hay ministerios que están en el lomo de muchos de ustedes. Como decía en la palabra que en Abraham, en sus lomos estaba el pueblo de Dios, en nosotros hay llamados, hay ministerios que se tienen que desarrollar y la pandemia no detiene a la iglesia, la pandemia nos potencia para hacer de más bendición todavía. Y qué lindo lo que mencionabas, qué necesario y de cuánta bendición es la intercesión. Los hermanos que están constantemente las 24 horas del día intercediendo, pidiendo oración a Dios por todas las necesidades del pueblo de Dios y también de aquellos que todavía no conocen al Señor, pero necesita, ya sea un amigo, un compañero de trabajo, un familiar que necesita que Dios haga un milagro, y uno se siente
protegido, ¿no? En comunión. Apoyado. Sentimos que no estamos solos. En donde hay una necesidad podemos levantar la voz e inmediatamente va a haber un grupo de intercesores clamando a Dios por una respuesta para tu vida. También pueden pasar si hay alguna necesidad y no tienen conexión a través de un grupo de crecimiento con los líderes, pedidos de oración a través del número en pantalla o sumarse a alguno de los ministerios. Así estamos activos todos, así podemos cuidar entre todos y cubrir cada necesidad. Y les recordamos para todos aquellos que deseen ofrendar o diezmar, seguimos haciéndolo como estos últimos 15 días a través de los medios electrónicos, y cualquier duda al respecto también pueden escribir allí al teléfono en pantalla. Muy bien, pero ya volvemos con la palabra de Dios para este día, hoy sábado. Hola familia, qué bueno poder estar conectados. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu corazón. Los invitamos a que se pongan cómodos en sus casas y no se olviden, hogares conectados, hogares bendecidos. Y qué bueno poder compartir la palabra de Dios hoy sábado, en donde en un ratito más vamos a estar también compartiendo la Santa Cena, nosotros acá en la iglesia y ustedes allá en casa. Me imagino que ya tienen todo preparado, el pan, el jugo, para poder celebrar, como dice la palabra de Dios, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, de más está decir que estamos viviendo un tiempo especial, y a raíz de este tiempo, ¿no? Surge la pregunta, surge la inquietud, surge la duda de qué es lo que está pasando, qué es o cuál es el tiempo que nos está tocando atravesar. No desde hace poco, sino ya desde hace un poco más de un año. Y obviamente cada uno puede tener su propia realidad, sus propias necesidades, sus propios tiempos en los cuales está viviendo. Pero este tiempo es algo que nos toca a todos en común, que todos por igual, de la misma manera, estamos atravesando. Y la gran pregunta, por lo menos la que yo le hice a Dios uno de estos días de la semana pasada, un poquito analizando la realidad, analizando lo que estamos viviendo, la pregunta fue: ¿es normal que muchos cristianos quizás no se sientan motivados? ¿Es normal que en este tiempo falte el entusiasmo? ¿Le puede pasar a un cristiano? ¿Nos puede pasar? ¿Te puede pasar a vos? ¿Me puede pasar a mí? Esa es la pregunta. Porque a veces pensamos que el cristiano tiene que estar siempre motivado, siempre entusiasmado, siempre pum para arriba. No, siempre allá, bien, allí con todas las motivaciones y con todo el entusiasmo, como quien dice, a full. Pero ¿sabes algo? La mejor respuesta a esto, para evitar cualquier confusión, para evitar también muchas veces la culpa que un cristiano, un hombre, una mujer pueden estar sintiendo porque quizás no tienen todo el entusiasmo, no se sienten con todo el ánimo o no se sienten con toda la motivación en sus vidas para poder seguir adelante. No hay nada mejor que ir a la palabra de Dios, porque en la Biblia están todas las respuestas, y a través de vidas de hombres, vidas de mujeres como nosotros, nos podemos dar
cuenta qué es lo que puede sucederle a un hombre o a una mujer que cree en Dios. Y en esta noche quisiera hablar del ejemplo de David. La vida de David se puede dividir en 3 etapas. Algunas de estas 3 etapas, muchos la conocen muy bien. La primera etapa en la cual David, siendo muy jovencito, era pastor de ovejas, pastoreaba las ovejas de la familia. Función, labor que se le daba al menor, era casi la función que nadie quería desempeñar dentro de la casa. Es como cuando uno termina la cena o el almuerzo y dice, ¿quién lava los platos? Nadie levanta la mano, por supuesto, porque todos queremos comer, pero nadie quiere después lavar los platos. Sin embargo, siempre hay uno o hay alguien que allí lo está haciendo, si no es, si no es mamá, si no es, bueno, lo dejamos ahí. Pero lo cierto es que David era el menor de la familia y le tocaba esa tarea. Esa tarea la desempeñó ¿hasta cuándo? Hasta que por esas cosas de Dios le tocó enfrentar, aún siendo un pastor de ovejas, sin ser soldado del ejército de Israel, pero le tocó enfrentar al gigante Goliat, que fue vencido. David venció a Goliat por el poder de Dios, por su fe en Dios. Todo eso lo sabemos, todo eso lo conocemos, pero ahí viene una segunda etapa de la vida de David, y es la etapa en la cual David empieza a ser perseguido por el rey Saúl. Porque claro, después de derrotar a Goliat, David se empezó a hacer conocido, se empezó a hacer famoso, la gente lo aclamaba, la gente lo amaba, a tal punto que hizo sombra sobre la figura de Saúl, que era el rey en aquel momento de Israel. Entonces Saúl, por esa envidia, empezó a perseguirlo para querer sencillamente matarlo, liquidarlo. Y la tercera etapa en la vida de David, que es la etapa en la cual fue el rey de Israel. Las que siempre se mencionan, como les dije, son la etapa del pastor de ovejas, la etapa en la cual David fue el pastor de ovejas, la etapa en la cual también venció a Goliat y la etapa en que fue el rey de Israel. Pero no se menciona mucho esa etapa en la cual Saúl lo persiguió a David para querer matarlo. Pero lo cierto es que esa etapa en la vida de David duró 7 años. Aproximadamente, dicen los estudiosos, duró 7 años. Ahora, ¿cómo era? No voy a hablar de la etapa del pastor de ovejas que vence a Goliat. No voy a hablar de la etapa en donde era el rey de Israel. En uno de los momentos en donde Israel progresó, se expandió y creció como nunca antes en la historia, siendo David el rey. Voy a hablar de la etapa en la cual David tuvo que huir porque el rey Saúl procuraba su muerte. En esa etapa no había nada para conquistar. No había gigantes para vencer, ni batallas para librar y así ganar, como sucedió antes y como sucedió también después de esa etapa. En esa etapa que duró, como les dije, aproximadamente 7 años, David vagaba sin rumbo por el desierto, se tenía que esconder en las cuevas, tenía que ir de ciudad en ciudad, porque en donde iba una ciudad el rey Saúl se enteraba dónde estaba y mandaba un ejército, o él mismo iba con su ejército para poder matarlo, y entonces tenía que dejar esa ciudad e ir a otra ciudad buscando refugio y así escapar. Así constantemente durante 7 años, hasta que el rey Saúl muere, y ahí recién David es coronado como el rey de Israel, y como les dije, comienza la etapa más próspera y de mayor expansión de Israel. Dios mismo dijo de David: te saqué de detrás de las ovejas, desde allá abajo, y te puse por rey sobre la nación de Israel. Ni siquiera Dios menciona en esas pocas palabras la etapa en la cual tuvo que huir, escaparse, esconderse y refugiarse, porque como les dije, Saúl quería matarlo. Entonces podemos dividir la vida de David en 2 tiempos. Tiempos de conquistas,
tiempo de vencer gigantes, tiempo de reinar, tiempo de expandir, tiempo de crecer. ¡Wow! ¡Qué motivación! ¡Qué entusiasmo! ¡Qué lindo! ¿Quién no quisiera vivir esa etapa como la que vivió el rey David? Pero también el otro tiempo que vivió David fue ese tiempo de tener que resistir. Y por eso el sermón, la predicación de hoy sábado a la noche se llama Resistiendo. Esa etapa, ese tiempo de tener, para hablarlo de una manera figurativa, de tener que atajar los golpes y no dejar que estos los derribaran. Y cuando uno lee la Biblia, como les dije, uno puede ver constantemente cómo estos dos tiempos se van alternando. El tiempo de la motivación, del entusiasmo, la expansión, el crecimiento, pero también el tiempo en donde lo único que uno puede hacer es, sencillamente como lo hizo David, resistir. Salmo 42, mira lo que dice, versículos 7 y 8, lo que escribió el salmista. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Qué figura, qué buena figura. Las olas, las ondas del mar está hablando. ¿Y quién no sabe que las olas suben y bajan? ¿Quién no sabe que las ondas del mar suben y bajan? Y está hablando de lo que nos toca vivir en cuanto a las etapas en la vida. Etapas en donde subimos y etapas en donde las mismas circunstancias pareciera que nos empujan hacia abajo. Etapas en donde todo, como dije antes, es entusiasmo, motivación, pum para arriba. Y etapas, al igual que vivió David, en donde uno solamente tiene que resistir, tiene que hacerse fuerte contra los embates de las circunstancias o de la realidad que nos rodea. Lo mismo que las olas que suben y bajan. Así sucede con los tiempos. Por eso Eclesiastés, el sabio Eclesiastés, allí en el capítulo 7, versículo 14, dijo lo siguiente: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Otra versión dice, y en el día del mal, abre los ojos y aprende. Y no podemos negar, no podemos hacernos los distraídos del tiempo que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Por eso Eclesiastés también dijo en el capítulo 3, versículo 4, dice, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar o de hacer luto y tiempo de bailar. Por eso les decía, en la Biblia figura tanto un tiempo como también figura el otro. En la Biblia figura tanto el tiempo en donde todo está bien, en donde todo es un motivo de gozo y de alegría, pero en la Biblia también figura ese otro tiempo en donde nos tenemos que hacer fuertes en Dios para poder sencillamente seguir adelante. Por eso, en nuestras vidas sucede exactamente igual. Esos dos tiempos se van alternando. La satisfacción de alcanzar los logros, la alegría de alcanzar las metas, pero también los tiempos en donde tenemos que resistir. ¿Y resistir para qué? ¿Para qué tenemos que resistir? Para permanecer. Imagínate que estás queriendo caminar, estás queriendo avanzar, pero el viento, en vez de ser favorable, como quien dice el viento de cola, al viento lo tenés de frente. Bien de frente, un poderoso viento que en vez de empujarte te golpea, te quiere frenar, te quiere detener, y no solamente te quiere frenar y detener, sino que te quiere hacer retroceder. ¿Y qué es lo que uno hace así?
Uno quizás no puede dar pasos largos, uno quizás no puede correr, uno quizás no puede saltar hacia adelante. ¿Qué es lo que hacemos? Sencillamente tratamos con nuestras fuerzas de dar, aunque sea pequeños pasos, para poder avanzar aún a pesar de ese viento contrario. Y ahí, ¿cómo se siente uno? ¿Qué es lo que sentís? Que estás resistiendo para no retroceder, para que no te haga caer o para que no te detenga. Tenemos el ejemplo, escuchá, ni más ni menos que de Jesús. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Esto es Pedro hablando a la multitud. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y en ese pasaje están las tres etapas de la vida de Jesús. Primero, el ministerio. ¡Oh! ¡Qué hermoso, qué poderoso! Con leer los evangelios ya nos damos cuenta de lo que Jesús con sus discípulos vivía cada uno de esos días. Milagros, multitudes que lo seguían, predicaba, enseñaba. Oh, era todo motivante, era todo realmente motivo de entusiasmo, de gozo cuando los discípulos mismos podían ver los milagros que el Señor hacía. Pero después que vino, como la ola, primero arriba, pero después vino ¿qué? La crucifixión, la muerte. Ahí mismo los discípulos terminaron huyendo. Cuando tenían que resistir, porque la ola estaba bajando, no era una onda de esas altas, sino era una onda bien profunda. Los discípulos, en vez de resistir, no pudieron hacerlo y terminaron ¿qué? Huyendo y dejando solo al Señor. Y en esa etapa, obviamente, no hubo entusiasmo, no hubo motivación, y Jesús mismo tuvo que resistir para permanecer en la voluntad de Dios. Tuvo que resistir para hacerle frente aún a la tentación, porque la gente misma que lo veía allí crucificado, lo tentaban, los soldados, los que estaban allí, los religiosos. Ah, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Jesús mismo había orado unas horas antes allí en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedro allí en ese huerto, en un momento cuando lo vinieron a capturar al Señor, sacó la espada y hirió a uno de los hombres que vino a capturar a Jesús. Pero Jesús lo detuvo y le dijo: Pedro, ¿no pensás que si yo quisiera podría orar a mi Padre? Y en este mismo instante mi Padre enviaría una docena de legiones de ángeles para poder librarme de este momento. Pero Jesús resistió esa tentación e hizo la voluntad de Dios tal y como estaba escrita. Después de la muerte, después de la cruz, ¡oh! ¿Qué pasó? La resurrección. Al tercer día resucitó, pero no solamente resucitó y anduvo allí junto a los discípulos estando resucitado, sino que dice la Biblia, fue exaltado y se puso allí a la diestra del Padre y se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Una ola perfecta, arriba, después bien abajo, pero después
Dios lo levantó hasta lo sumo. Y ahí está. Entusiasmo, motivación, resistir, hacerle frente a la situación, aunque no está el mismo entusiasmo ni la misma motivación, para después sí volver a ser levantado por el poder de Dios. Filipenses lo describe perfectamente. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y acá lo dice muy bien, la exaltación. El hecho de que Dios lo resucitara y después lo llevara hasta lo más alto y le diera un nombre que es por sobre todo nombre, fue consecuencia de la obediencia. Solamente de la obediencia. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo fue esa obediencia? ¿En qué momento fue esa obediencia? No solo en la parte de la cresta de la ola, con las multitudes y los milagros y la gente tirándose literalmente hacia él, aplaudiéndolo, recibiéndolo, muchos de ellos, aunque por supuesto tenía sus enemigos, pero había también una parte muy positiva. Esa obediencia no fue ya habiendo sido exaltado, porque ese fue el resultado de la obediencia. La obediencia fue cuando no había entusiasmo, cuando no había motivaciones, cuando no había quizás una alegría o algo que lo satisfaciera o le diera gozo. Esa obediencia fue en el momento de la captura, de la crucifixión, en donde fue abandonado, en donde fue dejado solo, en donde tuvo que ser allí clavado en esa cruz. En ese momento donde no había nada de lo que mencioné antes, ahí siguió siendo obediente. ¿Cómo? Resistiendo y haciendo frente a lo que tenía delante de él. Por eso muchas veces hablamos de la fe que necesitamos para los milagros, la fe que necesitamos para las bendiciones, la fe que necesitamos para ser sanados, para conquistar, para ser prosperados, para recibir una respuesta de parte de Dios a nuestra necesidad. Pero la fe también es necesaria para resistir en medio de la prueba. Para seguir adelante aún a pesar de los vientos contrarios. Para permanecer sin movernos de la esperanza a la cual Dios nos llamó. Para eso también hace falta fe. Y uno dice, tengo fe. ¡Wow! Y otro viene y dice, ¿qué recibiste? No recibí nada. Pero porque tengo fe, sigo permaneciendo. Porque lo único que hay a mi alrededor son vientos contrarios. Son golpes que la realidad me quiere dar una y otra vez. Pero yo le sigo haciendo frente a esos golpes y no dejo que me hagan caer, ni que me hagan retroceder. Esa fe que Dios me está dando es para poder resistir y permanecer en su voluntad. Hasta que venga la recompensa, la bendición, el tiempo nuevo, los tiempos nuevamente de conquista, de crecimiento, de expansión y de cosas nuevas para mi vida. ¡Oh! Mira lo que dice Pedro, capítulo 1, versículo 1 y después el 3 al 7. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos. En la versión 1960 dice expatriados de la dispersión por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice, alabado sea Dios, el versículo 3, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva
y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿A quién le habla esto el apóstol Pedro en su carta? A los expatriados de la dispersión. Ya el nombre te lo dice todo. Gente que no tenía patria, gente que por su fe, aún estando en su patria, los habían, como quien dice, excomulgado, rechazado, los habían hecho a un lado, no los tenían en cuenta, eran discriminados, aún dentro de su misma patria, eran expatriados. Porque estaban pensando, por su fe, no en esa patria que era la de ellos, sino en la patria celestial. Pero está hablando de qué? De algo, de un motivo, de un suceso que no era para nada causa de alegría o de gozo. Ya ¿a quién le escribiste la carta ahí? A los expatriados. Ya te dice todo. Gente que estaba atravesando prueba. Gente que estaba siendo perseguida, maltratada, discriminada, rechazada. ¿Y de qué les habla? Les habla del futuro, de la herencia, de la esperanza, de Jesucristo que un día va a volver a buscarnos como iglesia a todos. ¿Y de qué les habla? Del poder de Dios. Pero acá el poder de Dios, el apóstol Pedro habla de este poder que obra, pero de otra forma a la que nosotros estamos acostumbrados. Porque siempre hablamos del poder de Dios para sanar y Dios sana, del poder de Dios para liberar y Dios libera, del poder de Dios para hacer milagros y Dios los hace. Pero acá está hablando del poder de Dios que obra para protegernos, guardarnos, cuidarnos. ¿De qué? Del que el viento contrario no nos termine haciendo caer. De que el viento contrario no nos termine haciendo retroceder. Que esos golpes, que yo me imagino que muchos, porque estamos en contacto constantemente con personas, con hermanos de la iglesia, no solamente de la nuestra, sino de muchas otras, cristianos, hijos e hijas de Dios, del pueblo de Dios. Muchos están recibiendo esos golpes de la realidad, de las circunstancias, de la vida misma. Y cuando está el poder de Dios, te está protegiendo para que esos golpes, aunque llegan, porque uno los siente, pero que esos golpes no te hagan caer, no logren derribarte. Eso también, si seguís en pie y si hoy estás participando de esta reunión online y si hoy todavía lo estás alabando y lo estás adorando, es porque el poder de Dios te estuvo guardando y te sigue guardando todos los días de tu vida. Te sigue protegiendo el Señor. Si tenés fuerzas para volver a levantarte a la mañana, si tenés fuerzas para poder, aunque sea pasitos cortos, pero seguir avanzando a pesar de los vientos contrarios, es por el poder de Dios. Si seguimos aquí en la iglesia proclamando la palabra de Dios con todo el fuego del Espíritu Santo, es por el poder de Dios. Si podemos escuchar, resistir. Porque resistir no es sinónimo de flojedad. Resistir no es sinónimo de resignación. Resistir no es sinónimo de retroceder. Resistir es sinónimo de plantarse y hacer frente. Plantarse y no dejar que te muevan. Plantarse y permanecer en ese sitio en donde Dios nos colocó. Obviamente en esa resistencia no es que uno está motivado, no hay demasiado entusiasmo, hay un esfuerzo
para resistir. Y entonces, a esa pregunta del principio del sermón, puede pasar. Uno no tiene que sentirse culpable porque quizás se levante a la mañana y no tenga toda la motivación o todo el entusiasmo. Por este tiempo, al igual que le tocó a David, al igual que le tocó a Jesús, es el tiempo de la resistencia. ¿Y sabes lo bueno de este tiempo? Porque tiene su parte buena. Quizás no es lo que nosotros esperamos o imaginamos, pero qué bueno poder entenderlo. Porque ¿sabes algo? Hay una palabrita que es frustración. Hay una palabrita que es desilusión. Y uno se frustra y uno se desilusiona. ¿Cuándo? Cuando lo que espera no está. Cuando lo que está esperando no viene. Cuando lo que está viviendo no es lo mismo, no es igual a lo que uno esperaba vivir en este tiempo. Pero ¿cómo evitar la frustración? ¿Cómo evitar la desilusión? Sencillamente, entendiendo, comprendiendo de parte de Dios cuál es el tiempo que estamos viviendo hoy. En las pruebas, como le está diciendo Pedro a los expatriados, a los que no tenían patria, en las pruebas, y permítanme ser reiterativo, no hay entusiasmo, no hay motivaciones, no hay cosas nuevas para conquistar. En la prueba, la conquista, y estoy hablando cuando hablo de conquista de crecimiento, de expansión, de vencer hacia adelante, no pasa por afuera. En la prueba, el crecimiento o el progreso no tiene nada que ver con lo de afuera nuestro. En el medio de la prueba, la conquista y el crecimiento pasa por dentro. ¿Por qué? Porque conquistás, vences tus dudas, tu incredulidad, tu ansiedad, tu afán, tus preocupaciones. Vences, conquistás tus propios temores. Vences y conquistás y haces callar a esas voces que en el medio de esa resistencia te quieren hacer claudicar, resignarte, bajar los brazos una vez por todas, o retroceder, o dejar de creer en Dios como lo estabas haciendo antes. En la prueba el crecimiento pasa también por dentro. ¿En qué? En que damos fruto. Porque aprendemos a confiar, como David en esos desiertos, cuevas, en los cuales tuvo que refugiarse durante 7 años, porque el rey Saúl lo estaba buscando para matarlo. Pero ¿sabes por qué David fue rey de Israel después, cuando la ola volvió a subir? Porque resistió cuando la ola estaba bien abajo. Porque resistió en esos 7 años en el desierto, en las cuevas, o buscando refugio en alguna otra parte, siendo perseguido por Saúl. Y el hecho de que fuera rey de Israel, al igual que Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo, fue el resultado de cómo resistieron, cómo permanecieron en esos tiempos en donde no había motivación y no había quizás demasiado entusiasmo. Crecen los frutos del Espíritu, porque allí aprendemos a agarrarnos de Dios, a confiar en Él, a mantener la paz interna del corazón, a seguir teniendo paciencia, a mantener la esperanza, a esperar en Él por completo. Acordémonos del pueblo de Israel, que al igual que el ejemplo de David y el ejemplo de Jesús, su historia se puede dividir más que nada en 2 partes. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto después de 400 años de esclavitud, anduvieron por el desierto 40 años. Otra vez, ¿hay motivación en andar 40 años en el desierto? ¿Hay entusiasmo y algún motivo para decir que bueno? No,
No. Y después, cuando pudieron entrar a la tierra que Dios les había prometido, la herencia, tierra como Dios mismo se la describió, que fluía leche y miel. ¡Wow! Tierra de prosperidad, de bendición. Pero esa es la segunda etapa. Y ahí Dios estuvo con ellos. Pero en ese desierto, donde no hubo entusiasmo ni había motivación, Dios también estuvo. Dios también estuvo con David cuando andaba por las cuevas, refugiándose, o por el desierto escapándose. Dios estuvo con Jesús. El Padre estuvo con el Hijo, porque fue el Padre que lo levantó. Suelto los dolores de la muerte, decía el apóstol Pedro cuando predicaba. Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahí, por el poder de Dios, resistió el Señor, porque la muerte lo quería retener. Pero la muerte no lo pudo retener. Allí también estuvo Dios. Como el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El buen pastor en estos tiempos sigue con nosotros. Así como Dios, aunque el pueblo de Israel estaba en el desierto, pero los cuidaba, los guardaba, los protegía, les proveía, los alimentaba. Les daba una columna de fuego durante la noche para alumbrar el camino y para brindarles calor en el frío del desierto, de la noche del desierto. Y les daba una nube de día para poder refrescarlos y que el sol abrasador no los consumiera en medio de ese desierto. Y en este tiempo, que según interpreto es tiempo de resistencia, Dios también está con nosotros. Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue proveyendo y Dios sigue cumpliendo su plan y su voluntad. Y pronto, escúchalo bien, pronto, hoy resistimos, pero mañana Dios nos va a levantar. Hoy resistimos, pero mañana Dios va a exaltar a su iglesia y Dios va a exaltar a su pueblo. Hoy resistimos, pero mañana vamos a ver la recompensa. Hoy resistimos, pero mañana vamos a recibir el tiempo nuevo y las bendiciones nuevas que Dios tiene preparado para aquellos que pasan estos tiempos agarrados de la mano de Dios, porque saben que siempre después del desierto viene el valle fértil. Siempre, después de la prueba vienen los tiempos de victoria y los tiempos de bendiciones. Impresionante. Yo quisiera que cierres tus ojos en tu casa con la familia. Y que hoy, a través de esta palabra, puedas decir: ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé de qué se trata todo esto. Y qué mejor que saberlo, evitando confusiones, evitando mentiras del diablo y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la respuesta para este tiempo? Por eso estamos resistiendo. Y mientras resistimos, Dios nos protege por su poder, como decía Pedro, a los expatriados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Expresamos a Dios nuestro amor, porque cuando son los momentos difíciles, realmente es fe la que estamos teniendo. Cuando estamos pasando esos momentos de adversidad es cuando más se glorifica en nosotros, ¿no? Cuando sentimos que hay cosas que no son como queremos que sean, ¿sí? Todos queremos estar reunidos acá, llenar la iglesia, adorar al Señor, pero hay que esperar. Pero bueno, en este tiempo nuestra fe crece y aumenta, porque bajo el fuego de la prueba es acrisolada como el oro. Pasa, ¿no? Se quema lo que no es fe verdadera y queda solo la fe verdadera. Este tiempo es de conquista,
Pero hay que conquistar lo que no se ve. Lo que está dentro nuestro, que a veces nos quiere jugar una mala pasada. Porque muchos del pueblo de Israel, cuando estuvieron en el desierto, murieron allí. No pasaron Porque las no pruebas. entendieron. Y le dieron lugar a la rebeldía, le dieron lugar a la incredulidad, le dieron lugar al pecado, le dieron lugar a la desobediencia, cuando sencillamente tenían que resistir en vez de cuestionar. Cuando tenían que resistir agarrados de la mano de Dios, siguiendo, teniendo fe, confianza, en vez de quejarse, en vez de rezongar. Oh, gracias. Que hoy recibas ese poder que te guarda, ese poder que te protege en el medio de estos vientos contrarios, ese poder que permite que no caigas, ni retrocedas, ni bajes los brazos. Cuando esta vez estamos recibiendo golpes y golpes y más golpes. Ese es el poder de Dios. En ese momento vemos la mano visible de nuestro Dios invisible. Cuando en medio de toda esta prueba, Él nos rescata. Lo dijo Pablo ahí a los de Éfeso. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, porque un día acaba todo, ¿eh? Amén. La prueba sigamos tiene un final. firmes. Estar firmes. ¡Aleluya! Aleluya. Gloria a Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti.
levantándonos, Señor. Nuestro esperar, Señor, es el momento donde estamos siendo fortalecidos en lo secreto, en tus manos de amor. Es donde vos estás actuando con nosotros y es donde vos te vas a glorificar, Señor. Aleluya, aleluya. Santo. Recibí en esta noche Sí, Señor. ese poder que te protege. Recibí lo mismo que tenía David, lo mismo que tuvo el Señor. Recibílo. Recibílo. Escuchá. Hoy resistimos, pero mañana vamos a ser levantados. Hoy resistimos, pero mañana, wow, prepárate, porque Dios te va a sorprender. Hoy resistimos, pero mañana la ola se vuelve a levantar y volvemos a estar allí. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y qué impresionante que la mayor de las conquistas fue en el peor momento. Escuchá, la mayor de las conquistas fue cuando su cuerpo estaba siendo partido. Hoy no lo ves, porque hoy es el tiempo de resistir, pero hoy estamos ganando. Hoy estamos teniendo la mayor de las conquistas. En estos días estamos teniendo la más grande de las conquistas. Y quizás vos decís: pero pastor, el lunes va a ser todo igual. La voy a seguir peleando con la economía, con esto, con el otro. Hoy la conquista no está ahí. Hoy la conquista está acá. Y esa es la más grande. La mayor de las conquistas serán los tiempos más difíciles. Y escuchá, esa conquista es que hoy seguís adelante a pesar de todo. Y mañana vas a ver el fruto, como lo vio Jesús, de su sufrimiento, de su calvario allí en la cruz. Lo vamos a ver mañana. Hoy se está gestando. Hoy se está incubando. Gracias, Señor. Dios va a recompensar este tiempo. Dios va a recompensar este tiempo de fidelidad. Escúchalo bien, iglesia. Dios va a recompensar este tiempo de perseverancia. Este tiempo en donde resistimos para permanecer, Dios lo va a recompensar. Gracias, Señor. Comamos todos juntos de este pan en memoria del Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Yo no me quiero conformar. He probado y quiero más.
tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Yo no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, y todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y después dice que tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la vivan en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Y sabes algo? Antes de beber la copa, en esa cruz hay sanidad. En esa cruz hay salvación. En esa cruz hay perdón de pecados. Hay salvación. Hay vida eterna. Si alguien que nos está mirando en esta noche y dice: pastor, escucho el mensaje y me doy cuenta que necesito a ese Dios, que no lo conozco, que sé que existe, pero nunca tuve una experiencia con Él. Hoy es el día de salvación y sencillamente tenés que orar, pedirle y decirle: Jesús, te quiero conocer, me arrepiento de mis pecados, quiero tener ese poder en mi vida, esa fuerza que no es mía, que es tuya, de Dios, para seguir adelante. Necesito ser cambiado, transformado. Necesito una vida nueva. Hoy es el día. Decirle: Jesús, entra en mi corazón, cambiame la vida, y Dios lo va a hacer. Tomemos toda esta copa en memoria del Señor. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. ¡Aleluya! Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Y oramos, Marcela, por todos los que están enfermos, por todos los familiares, amigos que están padeciendo, por todos los que tienen problemas económicos, porque Dios en el desierto también hacía milagros. Dios en el desierto sanaba, proveía, guardaba, cuidaba, alimentaba. Y oramos para que esos mismos milagros ocurran en tu vida, ocurran en tu casa, ocurran en tu familia, ocurran en la vida de aquel que quizás está internado ahora en un hospital. Pon tu mano, Señor, de sanidad. Pon tu mano de restauración. Pon tu mano de milagros ahora.
por las personas que están pasando este tiempo, este virus, y reprendemos toda enfermedad, reprendemos todo virus, reprendemos todo síntoma, ordenamos en el nombre que es sobre todo nombre, Ahora. sanidad completa, Ahora. ordenamos que la fiebre descienda, ordenamos que se retroceda en los pulmones, Sí. en la parte respiratoria, en las vías respiratorias, retrocede todo mal, sanidad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Toca, Señor, ahora. Ahora, en el nombre de El Jesús. cáncer se sana. Ahora, Los nódulos se sanan. ahora, Los quistes se ahora, sanan. el impedimento no va a La retroceder. fiebre se va ahora. Ahora, Todo síntoma se va ahora. en el nombre de El coronavirus se sana en el nombre de Jesús. Se sano, hermano, hermana, se sano en el nombre de Jesús. Si al que cree En el nombre de Jesús. todo le es posible, todo le es posible. Al Toca, que Dios, cree, toca. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. Recibí sanidad, recibí milagros, recibí prosperidad, recibí provisión del cielo, recibí bendición de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y desatamos bendición, desatamos sanidad, desatamos milagros, prodigios, señales sobre cada familia, sobre cada casa, sobre cada familiar. Ahora, cada grupo familiar, oren, únanse y oren y clamen a Dios del cielo poderoso. Clamen a nuestro Dios que Él hará, Él se glorificará, Él usará la oración de cada uno. Sí, usará Señor. nuestra fe para que vean quién es el Dios verdadero, que está más allá de toda situación, de todo tiempo, porque el Señor es el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él tiene la victoria en este tiempo y nos la da en Sí, el nombre Señor, de Jesús. hay milagros en el nombre de desierto, Jesús. hay milagros en el En el nombre de desierto, Jesús. hay sanidad, hay provisión Oh, santo, de Dios, santo, hay santo, alimento del santo, cielo, santo, hay maná santo, en el aleluya. desierto, sobrenatural. Amén. Nada nos separará Gloria. de su amor. Nada, nada. Ni tribulación, ni prueba, ni muerte, ni enfermedad. Nada. El Señor se glorificará. Poderoso es nuestro Dios. Y le damos la gloria. Le damos la alabanza. Impresionante. Le damos la gloria a Él. Aleluya. Aleluya. Oh, Santo, te honramos, te bendecimos. ¿Cómo se resiste? ¿Cómo resistimos así? Con adoración, Alabando a Dios. uniéndonos al Como Pablo cielo. y Silas lo alababan en el Amén. medio de la prisión, encadenados, con las rejas, con las puertas cerradas. Que el Rey. Ángeles. Y santos, si ¿Cómo resistimos? Tomados de la mano de Dios. ¿Cómo resistimos? Fortaleciéndonos en el Señor. Rinden sus coronas a tus pies, Señor. Y ángeles y santos se postran ante ti. Y los ancianos rinden sus coronas a tus pies. Toda la iglesia dice en esta noche: Y es digno de adorar. es digno de adorar. Santo, Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tú mereces gloria. amén. Y ángeles y santos Hay alabanza en el cielo, hay alabanza en la tierra, hay alabanza en tu casa, en mi vida, acá en la iglesia también.
todo viene de ti, y todo vuelve a ti. y tú mereces gloria. Amén. Y eres digno de adorar. Y eres digno de adorar. Todo viene de ti, Y todo vuelve a ti. y tú Mereces gloria. de día y de noche, suba alabanza a la presencia de Dios. En el desierto o en los tiempos buenos, siga subiendo alabanza, siga subiendo adoración. Día y noche, en la noche y en el día, en los tiempos buenos y en los tiempos no tan buenos, seguimos alabando. Y día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Y día y noche Suba incienso delante de ti. Y día y noche suba incienso delante de ti. en todas las casas. Y día y noche suba incienso delante de ti. Aún en medio de la noche oscura, que siga subiendo la alabanza, la adoración al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y día y noche suba incienso delante de ti. y día Y noche suba incienso y es digno de adorar. Y es digno de adorar. aleluya. Jesús, todo viene de ti y todo vuelve
bendiga. Los amamos, los queremos. Les enviamos la bendición de Dios a cada hogar, a cada familia, a cada casa. En el nombre de Jesús hay victoria, hay poder, hay gloria. Poderoso. Decilo, digno de adorar, digno de adorar. Eres santo. Que Dios los bendiga. Santo y nuestro Dios. Como iglesia, estamos muy agradecidos de poder contar con tu ayuda. Por eso queremos recordarte que para continuar con tus donaciones y ofrendas, puedes hacerlo escaneando el código que aparece en pantalla o a través del número de iglesia.